Buenas tardes a todos. Condición de presidente del Casino Gaditano, les quiero dar la bienvenida y agradecerles la asistencia en nombre del conferenciante y de nuestro socio José María Otero, Chutín. Y es un placer para nosotros auspiciar hoy esta conferencia que, como no puede ser de otra manera, siendo el Casino Gaditano, con ese apellido de Gaditano, pues es un honor recibir una exposición como la que nos van a hacer hoy sobre un personaje típicamente gaditano del siglo XIX. Este Casino Gaditano llevamos casi un año intentando reactivar, creo que con cierto éxito, no mucho tampoco, sería una inmodestia por mi parte decirlo, pero sí que va en el ADN de esta junta directiva traer temas como el que hoy nos trae. La primera vez que escuché hablar de Carlos Quarteroni fue a través de Gonzalo, al cual conozco a través de la profesión. A él lo conozco como procurador, excelente procurador y profesional, dicho sea de paso. Yo sé que esto no lo va a decir Chotín, no me deja, pero sí que lo digo yo, Entonces, la primera vez que escuché hablar de Carlos Quarteroni, la verdad es que sentí cierto sonrojo. Al darme 3 pinceladas a Gonzalo, ese sonrojo se acentúa porque verdaderamente es casi increíble que un personaje con esas características, ¿no? Con esa vida, no tenga ese reconocimiento público ni esa difusión que debería de tener. No voy a extenderme más. La bienvenida y la presentación de Gonzalo la va a hacer José María Otero. Y con esto y con casi la posibilidad de que Carlos Quarteroni hubiera estado en este patio, pues nos vamos a quedar 150, 160, 170 años después. Se habla de Carlos Quarteroni en el patio del Casino Gaditano. Y sin más, vamos a María Otero, por favor. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Creo que se oye bastante bien. Hemos tenido un problema con la megafonía, pero creo que se oye perfectamente. Bueno, yo en principio parecía que yo estaba encargado de presentar a Gonzalo. Y lógicamente, pues lo primero que hice fue ponerle un mensaje y decirle: Gonzalo, ¿qué vamos a decir? Pero Gonzalo no quiere que se hable de él. Me ha dicho que muy bien, un excelente procurador, y ya lo ha dicho el presidente del casino, pero él dice que él lo que viene aquí es hablar de Quarteroni y no quiere que perdamos el tiempo hablando de él. Así que hemos acordado de que yo le voy a ir haciendo unas preguntas sobre la vida de Quarteroni. Él es el que va a hablar porque yo no tengo ni idea, un poquito nada más, porque me he tenido que preparar los últimos días. Pero antes de empezar, yo voy a decir que lo que diga Gonzalo es de garantía, porque es una persona que lo que dice es que él quiere hablar de Quarteroni porque cree que es una injusticia que la ciudad de Cádiz no conozca la figura de Quarteroni. Y a él le duele como gaditano. Y yo creo que en eso sí tenemos la garantía de que Gonzalo va a hacerlo bien, porque Gonzalo pertenece a una familia que es muy gaditana, hijo de un amigo mío, hijo de esa guapísima señora que tenemos ahí, hermano de Susana y de todos los que están aquí, que es una garantía de que es gaditano de verdad y que de los demás, de lo que tiene que ser. Y además, él está casado con una Almagro. Él es yerno, por lo tanto, de mi amigo, que yo fui, y digo con orgullo, de mi amigo Jerónimo Almagro Montes de Oca, que fue alcalde de Cádiz en los últimos años de su vida. Y quiero aprovechar para decir que el día que en España y en Cádiz se pueda hablar, pues se pondrá de nuevo en su sitio a Jerónimo Almagro, que fue un alcalde extraordinario y que lo dio todo por Cádiz. Si no lo decía esto, perdonadme los Almagro, que sé que a los Almagro no les gusta que los diga, pero yo lo tenía que decir. No me enrollo más, vamos a hablar de Quarteroni. Un señor que era una vida fantástica. Entonces yo creo que deberíamos de empezar por el principio, como toda vida, pues vamos a empezar por la biografía. Me gustaría que Gonzalo nos hablara de la primera etapa todavía de Quarteroni, de ese niño que al parecer salió de Cádiz muy chiquitito
y a empezar una vida. Háblanos un poquito de esa primera, de la vida gaditana de Quarteroni antes de que se hiciera con la historia tan fantástica que vamos a ver después. Bueno, pues, pero le voy a dar esto para que ya... Van a salir unas imágenes que yo estaré con ellas y no, pero tampoco es tan importante. Van unas imágenes que van a salir andando, ¿vale? Bien. Y para introducir el tema, él nace en 1816 en la calle Aduana 3, frente al Paseo de Canalejas, frente al puerto de Cádiz. Pero nos tenemos que ir, para hablar de él, un poquito antes. Nos tenemos que ir al siglo XVI, porque él va a estar muy vinculado a unas posesiones que tiene España en los mares del sur, en los lejanos mares del sur. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI se inicia una carrera, allí vamos a ir españoles, portugueses, franceses, holandeses e ingleses. Los tres últimos, franceses, holandeses e ingleses, van a crear la leyenda negra. Ellos son los mejores del mundo mundial y los españoles somos los peores del mundo mundial. Bueno, pues ellos van a ser los encargados de contar la historia como les dé la gana. Como veremos, nuestro personaje va a acatar parte de esta leyenda negra. ¿Qué se va buscando allí? Fundamentalmente la especiería, que alcanza precios exorbitantes. Bien, va a estar muy vinculado allí porque en Cádiz, nos vamos a 1816, cuando él nazca y se va a estar muy vinculado a estas posiciones de allí. ¿Por qué? Su padre, Giovanni Quarteroni, viene de Italia, atraído porque en Cádiz, en los siglos XVIII y XIX, se establece durante algunos años la casa de contratación. Se supone que Cádiz está viviendo un momento floreciente, un momento bueno, y él viene aquí atraído por eso. Tiene una empresa de avituallamiento de buques, él nace en la calle Aduana número 3, esto está en la calle Aduana número 9, casi lindando enfrente con el Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz, y se casa con Ramona Fernández, nacida en Sanlúcar de Barrameda. Tienen 9 hijos. De estos 9 hijos, voy a hablar de muchos de ellos, solo me voy a dejar 2 en el tintero. Juan Antonio será párroco en Filipinas. Manuel será marino y lo acompañará durante toda su vida y patroneará diferentes barcos que su hermano va a comprar, como ya veremos. Ramón morirá en un acto de servicio para la Marina Sutil, que después veremos lo que es 4 años más joven que él, y de sus 3 hermanas que casan con comerciantes, toda la familia está muy vinculada con el mundo del comercio y con estas lejanas posesiones. Una casa con uno, Josefa casa con uno nacido en Filipinas, que será representante de esta empresa familiar. De sus primeros años de vida poco sabemos, poco, pero sabemos que nace a pie de puerto y que él quiere ser marino. Su familia no es noble, por tanto no puede estudiar en las vecinas escuelas que existen en San Fernando, que además, para colmo, están cerradas, porque Cádiz en teoría está viviendo un momento floreciente, pero lo que está es inmersa en una gran crisis. ¿Cómo llega a ser marino? Se embarca en barco con el informe favorable de sus mandos en estos barcos en los que se ha enrolado, y tras ir superando una serie de pruebas de capacitación, llegará a ser el grado más alto de la Marina Mercante. Ir a Filipinas, ir a Manila en estos años es un viaje terrorífico. Dura entre 4 y 6 meses. Puedes enfermar con el escorbuto. Son mares no conocidos, no cartografiados. Hay bajíos tanto de arena como de coral. Surcados estos mares por los piratas, tanto por los chinos como por los piratas malayos musulmanes, que los españoles llamamos piratas moros. Es el Océano Pacífico, pero allí se desatan grandes tormentas, grandes tifones, allí conocidas como uraganos. Estas islas tienen un clima insalubre y algunos de los pueblos que allí viven tienen la fea costumbre de cortarle el coco a los que van por allí. Y con 13 años nuestros hijos prácticamente no van a ningún lado solos, a alguna fiesta de cumpleaños, al deporte al que se han apuntado y poquito más, él inicia este terrorífico viaje. ¿Y tú? Pero lo que yo quisiera saber, lo que yo creo que lo interesante es saber es que él embarca con 13 años y él hace carrera en la vida civil. Claro. Y él va tengo entendido, a la ruta que va entre Cádiz y Filipinas. Y Manila, sí. ¿Y a qué edad llega él a ser ya capitán y a ser ya un personaje realmente de peso? Va con 13 años y ahora él va a llegar a ser primer piloto de todos los mares, marino mercante. Capitán de la Marina Sutil, marino de guerra. Y hago un pequeño inciso. ¿La Marina Sutil en qué consiste? España tiene una serie de posesiones, ha sido capaz de establecer su soberanía sobre unas islas que están distantes, dispersas, lejanas. Islas Palau, Islas Marshall, Islas Carolinas, Islas Filipinas,
Islas Marianas, etc. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, como no las puede mantener, crea esta marina sutil, que lo que hace es que a los marinos mercantes que allí están llevando a cabo su labor comercial, los recluta de manera obligatoria para decir, oye, que tenemos que sofocar este acuerdo que tenemos aquí, no lo están cumpliendo. ¿Qué pasa? Que los marinos mercantes están acostumbrados, llevan sus barcos artillados, llevan cañones, porque en cualquier momento pueden encontrar piratas y saben hacer esta labor. Pues bien, entre los 15 y los 25 años, eso como digo, primer piloto de todos los mares, capitán de la Marina Sutil, después será pescador, después será sacerdote, misionero, monje. Sí, pero no te adelante tanto, vamos. No, pero Empecemos ya. no, te voy a decir lo que llega a ser de momento, apuntarlo, para que sepáis el mérito que va teniendo. Pescador, me he quedado pescador, bueno, pues pescador. Tiene conocimiento, bueno, monje trinitario, misionero, sacerdote, primer obispo de Labuan y primer prefecto apostólico en Borneo. Sí. Y tiene además conocimiento de matemáticas, geografía, cartografía y es políglota. Habla español, francés, inglés, italiano, chino, bisayo, malayo, tagalo y otra serie de dialectos que allí se hablan. Y ahora te doy la palabra. Sí, no, entonces él es un marino que está allí trabajando con unas compañías navieras que hay por allí. Efectivamente. Trabaja también para la Marina de Guerra, Sí. pero hay un momento en que él decide dejarlo todo, Claro. comprar un barco y lanzarse a la aventura. Eso, Bueno, durante estos años él navega entre Europa y estos diferentes lugares, porque se va aquí, se va examinando, va adquiriendo estos niveles y vuelve allí. Viene y va. Pero durante estos años se hace acreedor de una fama, de magnífico navegante, de un gran marino, de un gran capitán, un hombre más interesado. Habla un poquito más despacio. Bueno, de un hombre. es que como saben, Bueno, él quiere transmitir mucho. Vamos a intentarlo. De un hombre más, No estáis viendo la... más alto, bueno, más interesado. Eso te iba a decir, un poquito despacio, que ya flaquea un poquito de... Bueno, más interesado en la seguridad de su propia tripulación antes que la de la carga que lleve en su bodega, cosa que no era en aquellos tiempos muy frecuente. Y sobre todo, y más importante, él va a ser incapaz de soportar cómo son de injustamente allí tratados los esclavos. Los esclavos son vejados constantemente, le tienen que hacer las labores más duras y el fin de sus días es durísimo. Bien son abandonados a su suerte cuando ya no es rentable seguir alimentándolos, bien mueren en algunos ritos sangrientos paganos que tienen estos pueblos, o bien los piratas que los han capturado se divierten con ellos viendo cómo están sus armas de afiladas. Entonces, como él esto no le parece justo y no está conforme, una constante de su vida, él siempre va a saber qué hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Entonces, ya durante estos años está liberando esclavos con cargo a su peculio personal, a lo que él gana como capitán de la Marina Mercante. Esto no se lo dice a nadie, ni a familiares ni a allegados, porque teme que no va a ser comprendido. Se compra un barco, el Mártires de Tonquín, y este barco le pone este nombre por los cristianos que son asesinados sistemáticamente en Vietnam, porque el emperador de Japón no quiere allí cristianismo ninguno. Está liberando esclavos y ya decimos que es primer piloto de todos los mares y es capitán de la Marina Sutil, pero se entera que se ha hundido un barco, se ha hundido el Cristina. En el libro pone Cristian, pero es Cristina según unas últimas investigaciones que hay. Y este barco, esto no nos lo van a contar los ingleses. Los ingleses son los mejores del mundo mundial y nosotros somos unos papas fritas. Pues bien, los ingleses monopolizan el tráfico con el opio, que dio lugar a 2 guerras, que duraron 32 años. Aquí contienden chinos e ingleses. Los chinos acusan a los segundos de que están idiotizando a su juventud por el consumo precisamente de esta sustancia. Entonces dicen, se ha hundido el Cristina en algún lugar del mar de la China, él no lo sabe dónde. Entonces, él va a tener varios encontronazos con las autoridades españolas. Estoy llegando a lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Que él decide comprarse este barco y abandona la Marina Mercante. ¿Qué pasa? Automáticamente ha dejado de formar parte de la Marina también de guerra, porque para ir a esa Marina Sutil tenías que ser previamente marino mercante. Como ya él es pescador, pues abandona esta marina. Primer cabreo de las autoridades españolas con él, porque dicen, este tío se va de aquí con lo bueno que era. Sí, pero yo creo que la idea, para centrar un poquito a los Sí. oyentes, él, que es un marino experto en todos aquellos mares, Sí. de pronto va a dejar toda su vida, todo lo que era las compañías, compra un barco y se dedica a la aventura. Ahí va. Entonces, mi pregunta es, si eso es posible,
él sabe por sus conocimientos marinos de allí que hay un barco perdido y dónde está. Vamos a ver. ¿O él lo descubre después de haber comprado No. el Mártires del Tonkin? No. Tiene Mártires del Tonkin. Sabe que se hundió este Para barco. dedicarse a sus cosas. Pero él dice, abandono la marina y me voy a dedicar a ser pescador de tortuga de carey y de perlas. Con el Mártires del Tonkin. Con el Mártires de Tonkin, con una tripulación que contrata de 27 hombres, casi todos ellos malayos. ¿Qué pasa? Que él se va a pescar, pero en su fuero interno está buscando este tesoro, porque él sabe que Cristina lleva a su bodega un tesoro inmenso consistente en plata, va lleno de plata, que es el infame resultado de este tráfico con el opio. ¿Qué pasa? Que él tiene 25 años, se pone a hacer esta pesca, pero en realidad está buscando el barco. Cuando lleva 14 meses, no ha encontrado el barco, está a punto de abandonar la búsqueda. Y lo encuentra. Resulta que lo encuentra. El mar de China tiene 8 veces la superficie de España. Luego, he buscado una aguja en un pajar. Por eso cuando él llevaba 14 meses ya estaba a punto de irse. Creo que he respondido. ¿Quiere que Sí, siga? lo que pasa es que a mí me parece a mí, Sí. que a mí me gusta más que sea más romántico. Es decir, yo estoy seguro, aquí hay una descendiente que ya no le importará. Yo estoy seguro que él debía ser un tunante bueno. Como todos los Es marinos. decir, sí, claro. Es decir, un hombre que se va a los mares del sur a tratarse con piratas, con salvajes, con gente sin desarrapados de todo el mundo, no puede ser un angelito de la caridad porque se lo comen con papas. Entonces, mi duda, yo creo que él, aparte de ser un hombre bragado ya desde el principio, le preguntaba antes y me ha dicho, no me pregunte eso, pero se me va a escapar. Bueno, Yo creo que debería tener alguna novia que otra, aunque después fuera cura, lo cual queda más bonito todavía. Y yo creo que él cuando va, y él sabe o tiene idea por dónde está el barco Cristina, que es lleno de perlas, ¿no? vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Mira, aquí tiene una pregunta. Quería el tesoro por la guerra de la guerra del opio. Claro. No sería Cristina en castellano, sería Cristina en español. No sería, sino que sería Cristina o fuera. En el libro habla de Cristian, ¿vale? Pero después han encontrado el barco y la letra, hay una N y es Cristina, es un nombre común, digamos. El barco Donasi se llamaba Cristina. Vale, entonces, bueno, Antes he puesto ahí con el... Entonces, con ¿qué pasa? Bueno, estamos en la de él, que él va a descubrir el... tú me quieres llevar al terreno de las novias que yo no he leído. No me extraña porque era un hombre bien parecido, un hombre fuerte, un hombre dotado. Ahora, también era un hombre de fe. Fijaros que todo... A los hombres de fe también les gusta. Bueno, vale, bien. Pero Pero las fíjate, cosas más importantes. todos están sometidos a las mismas visiones de estos esclavos y el único que se dedica a liberarlos es él. Él tenía algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él encuentra este tesoro, él se lo toma como una señal que le ha enviado Dios para que su vida la dedique a partir de entonces a 3 cosas. Liberar esclavos, pagando el rescate con este tesoro. Él ya lo hacía antes con su peculio, pero ahora lo va a hacer con este gran tesoro. Va a luchar contra la piratería, que son la causa, el origen de esta esclavitud, con la que él no está de acuerdo. Y le dice, y tú tienes que crear unas misiones en un lugar que todavía no se sabe cuál es. Encontrar este tesoro le va a traer más problemas que beneficios. ¿Por qué? Porque él cumple escrupulosamente con las leyes del mar. Entonces, en el plazo de un año, él con su tripulación, una parte para la tripulación, una parte se va a quedar, él se va al puerto de Hong Kong, puerto bajo soberanía inglesa. Y entonces, en este puerto, dice, aquí pongo el tesoro para que los dueños del Cristina, en el plazo de un año, vengan, se acrediten que son ellos y se le da el tesoro. Los españoles, gran encontronazo. ¿Por qué? Porque querían que lo hubiera llevado a un puerto bajo soberanía española, fundamentalmente Manila, porque sin duda lo que querían era trincar algo de este gran tesoro. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, gran encontronazo porque, bueno, para los españoles tiene este problema y los ingleses dicen, bueno, que es ejemplo de generosidad, que es ejemplo de honradez, que hace esto, cuando podía habérselo quedado todo y nadie le hubiera pedido cuenta. Pero, ¿qué pasa? Que él una de las primeras cosas que hace es que se compra un barco en el puerto de Hong Kong, puerto bajo soberanía inglesa, barco bajo bandera inglesa, el Lynx, un bergantín que navega muy bien, al que le coge mucho cariño, pero que le va a durar muy poco y que le va a traer por la calle de la amargura. ¿Por qué?
porque él desconoce que este barco antes también se dedicaba al tráfico con el opio. Nada más salir a la mar, los piratas lo están esperando. Él es un navegante magnífico, no tiene ningún problema en zafarse de los piratas, pero se ve envuelto en un uragano, en un tifón de los que hay allí. Y este tifón, casi por poco, hunde el barco. Cuando va a un puerto, él se da cuenta, quiere arreglar estas averías, quiere que le reparen estas averías, y cuando va tocando puertos españoles se da cuenta que los españoles lo están buscando, lo han puesto en busca y captura, porque lo han acusado de evasión de impuestos y de contrabando. Entonces van a ser 2 años muy duros de su vida. Depende de su futuro de qué pase aquí. Antes incluso de que termine este procedimiento, porque desde que él abandona la Marina Sutil, ya las autoridades españolas de Manila no lo ve bien todo el mundo. Ya pensaban que era una persona rara, extraña. Y efectivamente lo era, porque él hacía lo que él quiso. Cualquiera que hubiéramos encontrado con 26 años un tesoro inmenso, pues lo hubiéramos dedicado a lo que tú dices. Cachondeíto, bueno, y vámonos. Pues él no hizo esto. No se lo hubiera entregado a mi mujer. Sí, hombre, claro. ¿A cuál? Bueno, entonces digo, ¿no? Pero digo, siendo marino, hubiera tenido más de una por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que él coge y antes incluso de que se decida este pleito del que depende su futuro, quema este Lynx de motu propio. Lo quema en la bahía de Salivabú. Veréis un cuadro que sale que es un barco ardiendo, que es este barco, el Lynx. Ahí está. Y entonces llegamos a un momento que tal vez el más principal en la vida de Quarteroni. Un señor que ya es inmensamente rico, Sí. que se dedica a salvar y a dar la fianza y a rescatar a los esclavos, y de pronto dice, me hago cura. Bueno, es un poquito más largo, pero bueno, te lo voy a decir. Vamos a ver. Él, como digo, él hace muchas cosas en su vida que nadie entiende, además no se las explica, pero es que él sabe lo que está haciendo. Inicia un viaje una vez que es declarado libre. ¿Por qué? Es declarado inocente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque un montón de esclavos que llegan al puerto de Manila a bordo del mártir de su barco, declaran todos a favor suya, y entonces lo declaran inocente. ¿Y él qué hace? Pues coge y se va a dar un viaje de 8 años. Los demás dicen, ¿qué está haciendo este tío? Va para acá y para allá, pero lleva una vida errante. ¿Qué está haciendo? Él claro que lo sabe. Durante estos años lo que está haciendo es un estudio económico, social, cultural, geográfico. Levanta cartas de navegación. Y estas cartas de navegación se las piden los gobiernos de España y de Inglaterra. Y pese a que estos documentos en estos años son considerados secretos, se las piden y se las da gratuitamente, para que después los ingleses cuenten la historia, como ya veremos que la quieren contar. Escribe este libro en italiano. El título es muy largo, pero viene a ser descripciones de 14 cuadros. Este libro en realidad que es un estudio geográfico de los lugares que ha visitado, qué pueblos viven, a qué se dedican, cómo son de belicosos en su relación con los demás, cuál es su religión, cuál es su idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando termina este viaje, no te creas tú que va a ser lo que nosotros queremos que haga, sino que él ha nacido en una familia cristiana, católica, y él es un hombre de fe. Entonces decide irse a Roma, y allí estudia en Roma la carrera eclesiástica, y va a ser ordenado por el Papa Pío IX, y va a ser exonerado del voto de pobreza porque sigue teniendo este gran tesoro. Pero este libro, por eso digo, él siempre tiene una primera intención, pero después tiene más. Lo que pasa es que no se lo ha dicho a nadie. Él se va a pescar tortugas, sí, pero lo que está buscando es el tesoro. Él escribe este libro, el único que escribe en su vida. Como digo, en italiano, cartas va a escribir muchas, al más alto nivel, reyes, primeros ministros, siempre pidiendo ayuda. Tururú de La Habana, siempre le dicen que no a casi todo lo que él pida, casi todas las autoridades. Pero él se va a Roma. Y ahora no sé si no. Tú dices por lo de cura, ya es cura. Se hace monje trinitario, redentorista, pero le lleva a Propaganda Fide. Este libro hace un proyecto más reducido. Propaganda Fide, todos los años hace el domingo del domingo. Todos sabemos quién es. Sí. ¿Cuál es su misión? Coge el mundo y dice, ¿dónde se crean misiones? Ellos no deciden, pero deciden, la voy a hacer aquí, pero financian su creación. Y él coge a Propaganda Fide, le lleva un proyecto más reducido, porque en estos 8 años él lo que estaba era buscando dónde crear, acordaros que encuentra el tesoro, y dice, Dios me ha dicho para liberar esclavos, para luchar con los piratas y para crear unas misiones. Pues lo que estaba buscando eran los 3 lugares más idóneos para estas misiones. Para una misión. Y entonces él ha decidido que son en la pequeña isla de Labuan y en 2 pequeños lugares que están en el noroeste de Borneo. Borneo, tercera isla más grande del planeta, más grande que la península ibérica.
nuevo encontronazo con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque ven mal que un gaditano, un español, esté allí en un sitio, al final, bajo soberanía inglesa. ¿Por qué? Labuan depende del sultán de Joló y es vasallo del sultán de Brunei, que es del que dependen estos dos pequeños puntos al noroeste de Borneo. ¿Qué ocurre? Que España llega a acuerdos con estos sultanes. Con el tiempo no los puede mantener, entonces pierde. Llegan los ingleses, piden estos territorios para sí y se terminan llevando el gato al agua. Por eso no le ven bien que este español esté haciendo eso. Pero el Papa una vez que él estudia, poco tiempo me imagino que estudiaría 5 años. 5 años en de Roma. Roma. Claro. Con el dinero lo mejor estudió menos. No, el dinero tú vas a ver al dinero en que quedó. Bueno, entonces el Papa le encarga ya que sea prefecto apostólico, Aprobado por la cara. o sea, que se salte la No, es al revés. Es al revés. Le lleva este proyecto a Propaganda Fide, que no ha terminado, y les dice: yo quiero crear unas misiones en Labuan y el noroeste de Borneo. De momento Propaganda Fide, ni sí, ni no, ni blanco ni negro, pero es que le dice, ya la balanza va a ir para el sí, dice, pero que yo voy a pagar los gastos con su tesoro. Entonces ya Propaganda Fide, ya tú dices, va importando menos lo que tú hagas. Bien. Pero además, por si fuera poco, le dice, oye, que yo parte del tesoro lo voy a dejar aquí, voy a constituir un depósito, para que cuando a mí me hagan falta nuevos recursos, yo os lo pido, ustedes me lo hacen llegar y yo sigo pagando, es decir, él está pagando todo. Propaganda Fide, aplaudí con las orejas, lo que le queda. Pero es que por si fuera poco, él compra a lo largo de su vida varios barcos. Encima le dice a Propaganda Fide, cuando tengas que llevar misioneros a aquellas zonas tan lejanas, yo te lo llevo en mis barcos. Es imposible que le digan que no. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene 41 años, claro, el tiempo ha ido pasando. Nosotros desde los 26 años, ¿qué pasa? El Pío no confiaba completamente en él para encargarle todo eso. Claro, sí. Entonces él se va. Ni siquiera Propaganda Fide encuentra 2 misioneros, o 3, o los que fueran, que lo quisieran acompañar. ¿Por qué? Porque allí era una tierra peligrosa. Todavía recuerdan estos mártires del Tonquín. Allí eran asesinados los cristianos casi sistemáticamente. Cuando se cree que va a tener que volver solo, encuentran a los padres. Borghazzi y Rivas, nacidos en la Lombardía, son súbditos austríacos. Y con esto va a tener problemas. Y no sé si tú me quieres preguntar algo o yo sí. Sí. Bien, entonces, problema porque el viaje que lo lleva de vuelta a Manila otra vez, que dura 7 meses, les quiere enseñar idiomas que allí se hablan, no muestran el más mínimo interés. Y también les quiere enseñar nociones de navegación que les van a venir muy bien para esos lugares que son islas. Tampoco muestran el más mínimo interés. Las misiones, una pequeña iglesia, Nuestra Señora de la Asunción en Labuan, y en Borneo Nuestra Señora de Gracia y Nuestra Señora de Belén. Una casa que le da servicio y un colegio. En los colegios da educación a todos los niños que por allí aparecen, con independencia de su religión. Él quería que vivieran en un clima de paz, libertad, igualdad y concordia. Más quisieran los ministros de educación de cualquier país que esté hoy por ahí andando. Y ahora, si tú me preguntas, yo sí. O sea, que llega a Manila ¿con qué edad? Con 41. Con 41. 41. Y monta. Y él monta ya una base allí. Monta en Labuan está, vamos. Manila, Labuan, 3 horas de Borneo. Porque las misiones tenían que estar lo suficientemente cerca para defenderse caso necesario. Cosa que ocurrió de manera casi constante. Estas iglesias fueron quemadas, atacadas por los dueños de esclavos y por los piratas que iban allí una y otra vez a atacarlas. Y, claro, 3 horas siempre y cuando no te encuentres ni pirata ni temporal. Manila está a 1200 kilómetros, ya son unos pocos de días. Los sitios suyos estaban lejísimos. Lejísimos. Bueno, ya no te digo si Palau, María. Y él va continuamente moviéndose por un sitio. Claro. Él entonces crea estas misiones. Y la vida en estas misiones va a ser una vida dura. Mira, estos cuadros, porque este libro se llama Descripción de 14 cuadros, que uno, no sé, bueno, si no eso es esto, Sí, pero creo que sí, No. porque aquí describe Ese es lugares, puertos, tal. ese es el 11º. Bueno, pues estos cuadros están ahora en la sede de Propaganda Fide, y lo sé porque ha estado José María hace poco, y los vio allí. Ni siquiera Propaganda Fide sabían los que estaban allí, el origen de estos cuadros. Bueno, entonces seguimos. La vida en estas misiones, una vida total y absolutamente llena de dificultades, de precariedad, de escasez, de todo. ¿Por qué? Porque él pide ayuda a todo el mundo, a todas las autoridades habidas y por haber, y casi todos le dicen que no. Las autoridades españolas, tanto las de Madrid como las de Manila, les pide un barco, un pequeño vapor de guerra para que tenga su sede permanente en el puerto de Labuan.
no se lo dan. Les pide dinero porque él está pagando con su dinero, con su tesoro, el rescate de estos esclavos. Estos esclavos son españoles, porque España llevó, cuando fue en el siglo XVI, no solo fue a buscar especias, sino que también llevó el cristianismo y luchó contra la piratería, cosa que los demás, los holandeses y los ingleses, que tan buenos son, eso no lo hicieron. Entonces, él se va a dedicar a, como digo, en estas misiones. Se me ha ido la idea. Bueno, la idea que quería decir. Mira, le está pidiendo dinero, ¿por qué? Porque estos que él rescata son españoles. Los piratas moros han ido, van a Filipinas y al que cogen está bajo soberanía española. No le acepta, o sea, no le reconocen esta labor y no le dan un duro, tampoco le dan el barco. Italia se está unificando en 1870, le dan un pago único de 2.500 escudos, al menos para él una victoria moral. Y España le concede una cruz al mérito. Cruz que él rechaza y le dice, Jesús solo tuvo una cruz, yo tengo la mía, yo te he pedido dinero y un barco no me lo da, yo no quiero la cruz. Es decir, que él tenía su carácter también. Autoridades eclesiásticas, papado, propaganda fide y las autoridades españolas de allí, eclesiásticas. Allí son, los cristianos que hay allí son españoles. Y allí los obispos que están al cargo de sus feligreses no pueden darle servicio. ¿Por qué? Porque hay piratas, porque los mares son peligrosos, porque hay tribus. Entonces, ¿qué pasa? Allí para moverte te tienes que mover en barco. Él compra varios barcos a lo largo de su vida. Ya ha hablado de 2 y ahora son 3. Compra 2 pequeños faluchos, el refugio de los pecadores y el consolador de los afligidos. Barcos de poco calado, ideales para puertos fluviales y puertos de difícil acceso que allí abundan. Y compra una goleta, gran tamaño, el Pacífico. Va a ser patroneado hasta el momento de su muerte por su hermano Manuel. Y él coge estos faluchos y se va, y a estos cristianos que están allí abandonados les da todo tipo de servicios religiosos. Estos le quedan eternamente agradecidos, pero las autoridades eclesiásticas de Manila no solo no le dan las gracias, sino que incluso le riñen, pues dicen que está invadiendo su competencia. El Santo Jo se va quedando en mantilla, como tiene fama de paciente, pero este hombre tuvo... Porque él no recibe ningún ingreso. Sí recibe aparte del que él tiene. Sí recibe ingresos, ahora veremos. Bueno, entonces, los musulmanes, los mismos. Si queréis, porque tú has mirado el reloj, yo no sé cómo... No, pero el reloj no vayan a pegarnos. ¿Quién nos va a pegar? Bueno, vida contracorriente, autoridades musulmanas. Él vive bajo dominio musulmán. Y los musulmanes, cuando les pide ayuda, le dicen, oye, que nosotros te dimos una pequeña autorizacióncita muy chica para tú crear 3 pequeñas misiones, no ciudades, que es lo que se acaban convirtiendo. ¿Por qué? Porque él acoge a todo el mundo, todos los necesitados. Su corazón era inmenso. Los ingleses les dicen que yo ayudarme, porque allí vienen los dueños de piratas, los dueños de esclavos, los piratas, atacaban, asediaban constantemente, quemaban estas iglesias. ¿Qué ocurre? Los ingleses se ponen muy dignos, miradas lejos, así, carita de yo no fui, y a ver, que nosotros no podemos inmiscuirnos, estos pueblos tienen estas costumbres ancestrales, van allí y esclavizan al que le da la gana. Claro, esos que van allí, a los que esclavizan son españoles. Entonces, ¿qué pasa? Los ingleses no son los que nos ayudan, no luchan contra la piratería, aunque después digan lo que quieran. Su ley acabó la esclavitud es de 1833, pero no la cumplió nadie, ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Pero aquí estaba él, que iba por libre. A él le pareció injusta la esclavitud y se tiró toda su vida luchando contra ella. Ingreso, porque hay paradojas y también esta vida difícil que él lleva. Allí son más frecuentes los naufragios que en ningún otro lado, porque tienes bajío, porque tienes piratas, porque tienes temporales, porque tienes una serie de cosas. Claro, naufragan barcos de todas las banderas, españoles, holandeses, franceses, portugueses, todo bicho que había allí, y también musulmanes. Estos barcos que naufragan, auxiliar a un barco que ha naufragado es difícil y es peligroso. Entonces, cuando se naufragan barcos, sea cual sea la bandera, y estas autoridades que le han dicho que no a todo lo que él ha pedido siempre, cuando se les naufraga un barco lo buscan a él, porque saben que él sabe hacerlo. Lo único que por esto sí recibía una remuneración. Y ya lo último, una familia que pierde un miembro a manos de estos piratas están desesperados. Y van a todos lados, ¿sí? A todas las autoridades, habidas y por haber. Y todos le dicen lo mismo que yo. Nosotros no podemos ayudarte, pero ve dónde está el padre Quarteroni, todos sabían dónde estaba, que él seguro que te ayuda. No es que siempre tuviera resultados, pero por lo menos lo intentaba. Así fue su vida de precariedad, cuando desde los 26 años, yo lo repito muchas veces para que sepamos, que es que se podía haber dedicado al cachondeo en toda su forma y se dedicó a los demás. ¿Qué pasa? La cosa se va a poner peor porque 3 años después, cuando él tiene 44, Borgas y Rivas se van a Singapur. ¿Por qué? Porque allí no solo es una vida de precariedad, de necesidad, sino que es una vida de peligrosidad.
Y entonces se va a seguir su labor apostólica en Singapur y se queda auxiliado solamente por sus catequistas, que en ocasiones son asesinados. Cuando él tiene 47 años, él muere su hermano Manuel, patrón del Pacífico, marino que lo había acompañado durante toda su vida. Fue una pérdida para él tremenda. Bueno, pues se va quedando más solo. Su hermano Juan Antonio, párroco en Dingras, en Filipinas, también termina muriendo. Y ustedes diréis, ¿cómo aguanta este hombre? ¿Qué combustible? ¿Cómo tenía? Claro, todo tiene un límite. Cuando tiene 62 años, pobre de solemnidad, había liberado esclavos entregando instrumentos de navegación de sus barcos. Así era su corazón de grande. Y ya con 62 años acotado tiene la salud muy mermada. Clima insalubre, una vida durísima de lucha, de todo, de estar en primera línea siempre. Y decide, porque él no va a abandonar, porque él siempre piensa, estos son pruebas que me pone Dios, a Dios no le va a fallar. Y también piensa, estas visiones que va a ser de esta gente que está aquí cuando yo me vaya. Pero llega un momento con 62 años que decide que quiere volver a Roma. En 1800... pero la huella que deja apostólica allí, la labor evangelizadora, que hace allí es tremenda. Tremenda. Entonces, llega... Todavía hoy se la recuerda. Todavía sigue allí, sigue en iglesia y ahí tiene una estatua allí, en fin, que él allí y viene gente de allí a visitarlo, cosa que no hacemos los gaditanos. Bueno, entonces él, cuando tiene estos 62 años, en 1869 se ha abierto el canal de Suez, el viaje a Marsella se reduce a 40 días. Entonces va a Roma, se entrevista con Propaganda Fide y con el papado, porque él le pidió a Propaganda Fide en algunas ocasiones este depósito que él había dejado allí. Entonces, como él sabía que el correo no funciona bien en estos años, escribe las mismas cartas y las manda por diferentes rutas, porque él piensa, alguna llegará. Cuando va y se entrevista con el Papa, y dice, León XIII ya, León XIII, y se entrevista con Propaganda Fide, le dicen que nunca habían recibido esas cartas, que no habían tenido conocimiento. Su salud está muy deteriorada, le llegan a administrar la extrema unción, pero experimenta el viaje de regreso se lo paga a su familia en tercera clase, él no se lo puede permitir, es pobre de solemnidad. Y cuando está allí ya, se ha recuperado un poquito de su salud, dice, yo quiero volver a Cádiz. Y la familia le vuelve a pagar billetes. Entonces viene a Cádiz. Y en Cádiz llega el 9 de marzo de 1880. Y el 12 de marzo de 1880 muere en la calle Cristóbal Colón, en casa de su hermana Josefa. El Ayuntamiento de Cádiz le proporciona un funeral con honores al que acude toda la ciudad. Le ponen una placa en la finca que lo vio nacer. Y le ponen un nicho a perpetuidad en el cementerio de Cádiz. Unas labores, años después, en 2007, sus restos son trasladados a la cripta de la Santa Iglesia Catedral, donde desde entonces son... Eso lo hizo el amigo Guillermo Domínguez. Guillermo Domínguez, Vicente Domínguez Leosegui, que forma parte del grupo Quarteroni, que no está aquí porque siempre tiene misa cuando son estas cosas. Claro, entonces, y ahora es cuando, si bien es verdad, yo estoy cambiando un poco últimamente. Yo a esto lo he llamado una vida contracorriente por todas estas dificultades. ¿Qué pasó? Y después el pecado gaditano. El pecado gaditano es que Cádiz, el desconocimiento es casi absoluto de esta figura. Si uno pregunta, hoy no, porque casi todos, por lo menos los que yo controlo, no es la primera vez que vienen a esta charla, pero no sé los que venís de fuera qué grado de conocimiento teníais o no. Pero lo cierto es que el grado de desconocimiento es proporcionalmente a lo grande de su figura. Es una persona, un auténtico tesoro que tiene Cádiz, digamos, olvidado. Pese a que está en la iglesia catedral, pese a que tiene la placa en la casa que nació, pese a que se han escrito 2 libros maravillosos que ahora hablaré muy cortamente sobre ellos. Pese a que hay programas de radio, han salido, mira, tiene una estatua allí donde él llevó a cabo su labor, pagada curiosamente por el Ayuntamiento de Cádiz, que ya veremos nosotros a ver cómo le ponemos una estatua aquí. Victoria Laboa. Claro. Entonces, a pesar de que investigadores estudiosos han estudiado y la están divulgando su vida, tiene un diferido radiofónico, Onda Cádiz lo saca de vez en cuando, en fin, que sí es verdad que los cimientos están puestos, pero después tú te vas a la calle y Quarteroni vámonos al freidor a comprar un papelón de pescado o te voy a cantar carnaval en italiano churrigueresco. Entonces, para eso estamos aquí. A ver si somos capaces de que Cádiz sea la ciudad de Carlos Quarteroni, porque lo merece. Hay un último paradoja. Emilio Salgari se basa en él para crear su universalmente conocido héroe Sandokan.
¿Qué pasa? Que esto no lo dijo él, no lo dijo Emilio Salgari. Emilio Salgari lleva una vida, vamos a decir, regular, acuciado por las deudas, pese a ser un autor de éxito, ser un autor prolífico, pero tenía un contrato leonino con su editor, se casó con una mujer, tuvo 4 hijos, era actriz, tenía una enfermedad mental, y entre que su editor era un sanguijuela y los gastos médicos que tenía, él escribe sus libros y siempre los sitúa en estos lugares, los mares del sur, lugares orientales. La isla que se claro, llama y también. entonces, y dice, bueno, ¿y cómo escribe también este hombre si no salió de Italia? Quiso ser marino, no lo consiguió, entonces dice, bueno, porque después se descubre que él se documentaba perfectamente bien. No cabe duda que tuvo este libro, que es una descripción de aquellos lugares, no cabe duda que él tuvo conocimiento, nace en 1862, muere en 1911, haciéndose el harakiri, también el pobre hombre, imaginaros la vida que llevó. Bueno, pues este hombre, ya son los estudiosos los que dicen, bueno, Sandokan está aquí y Quarteroni está aquí. Y este hombre de Sandokan se ha tenido que pasar. De esto no cabe ninguna duda. Esto lo han hecho los que lo han estudiado. ¿Qué pasa? Que como él no lo dijo, pues ha habido esa duda. Pero a los que saben del tema no les cabe, como digo, ninguna duda. Y ahora voy a hablar de los libros muy rápidamente. Libro de cabecera para los gaditanos. Quarteroni y los piratas malayos, 1816-1880. Alicia Castellano Escudier. Un libro que debemos nosotros tener en casa. Debemos de transmitirlo a nuestros hijos que vienen detrás. Y debemos transmitirlo a todo el que venga afuera. Es la única forma, esto más la placa, más la catedral, más lo que vayamos haciendo, que tenemos varias cosas nosotros pensadas, pues es la única forma de que Cádiz pase a ser la ciudad también de Carlos Quarteroni Fernández. Y otro libro muy reciente, recién salido del horno, esto es Sembrar para el futuro. Quarteroni, un tesoro escondido en Cádiz. De este libro, aquí hay una hija de su escritora que falleció tristemente, Alicia Castellano Escudier, falleció en 2017. Libro publicado por Silex, actualmente descatalogado. Estamos para que a partir de julio y agosto se vuelva a editar con otra editorial. Y ahí es donde los editanos vamos a tener que ponerlo en número 1 del hit parade de venta. Y este libro, como digo, es un libro para el futuro. Este libro lo tenemos que regalar nosotros en las primeras comuniones y en todo tiempo, a los niños gaditanos. Quarteroni, un tesoro escondido en Cádiz. Autora Eva Ramos Cruz, que está aquí, y que le agradezco muchísimo esta labor. Bueno, pues este libro es el niño que pinte esto, el niño que lea esto, va a tener después la necesidad de esto. Y al que venga de fuera de Cádiz, lo que le tenemos que enseñar es este libro. Para que sea posible que en Cádiz, símbolo de Cádiz, tengamos una tortita de camarones en una mano, está escuchando una alegría de Cádiz o una copla de carnaval y en la otra mano tener este libro y nuestros hijos están. Creo que es la única forma de que esta situación que tenemos, bueno, de abandono, una situación extraña porque tenemos los mimbres, tenemos los cimientos, pero después no hemos sido capaces de transmitirlo o no sé por qué. Pues yo de Quarteroni tengo idea desde hace 3 años, más no, y fue gracias a tía Mavi, que yo si no hubiera tenido ni idea. Entonces, capítulo, salvo que tú me digas otra cosa. No digo nada. Estoy apabullado. Claro, es que yo apabullo, es verdad. Bueno, capítulo de agradecimiento, en primer lugar, por supuesto, a esta institución, Señera de Cádiz. Para mí un honor inmenso estar aquí, no os podéis hacer una idea, para mí incluso emocionante. Muchísimas gracias a Carlos. También dar las gracias, porque aquí la inmensa mayoría de las que estáis sois gente que me habéis apoyado. Familia, la propia, mi madre a la cabeza, y la del enemigo, como diría mi padre. La familia del enemigo también están en gran número. Por supuesto, muchas gracias al grupo Quarteroni, descendientes de sexta generación de su familia, que siempre lo digo mal, porque parece que es de él como si él tuviera hijos. No, él no tuvo hijos, son su familia, sus hermanos. Los 8 hermanos que tienen son descendientes de esa familia. Pues aquí hay 2 hermanas. Es que no quiero decir nombre, pero este grupo que yo llamo Quarteroni, estamos metidos en una serie de proyectos, que le pongan una calle en Cádiz, que se le ponga una estatua. Estamos a ver cómo podemos mover este cotarro. Hay uno muchísimo más ambicioso, que quizás sea más complicado, que es que lo hagan santo. Pero eso ya, claro, hay que demostrar un milagro, es más complicado. Y claro, sería más fácil de hacer
por aquellos, por los que están en la UAM, porque él en realidad nace aquí y muere aquí, pero su labor inmensa la hace allí. Entonces aquí, en parte por eso es aquí es tan desconocido. Entonces, gracias por supuesto a todos los que estáis, que algunos os conozco, algunos no, pero a todos no solo os voy a dar las gracias, también os voy a dar, yo a esto lo llamo... Hay una cosa también que no sé si la has dicho, que Dime. vino al diario de Cádiz, vinieron unos juras de... No, pero ahora han venido la segunda. Sí. Digo, hace unos años vinieron unos de allí, de la UAM o de Borneo, no sé dónde era, y se asombraban mucho de que en Cádiz no hubiera una estatua ni que se le diera mayor importancia a Cuarteroni. Claro. Se quedaron diciendo, pero ustedes saben lo que tienen aquí, Claro. y no le dan apenas importancia. Pero claro, es por lo que he dicho, porque él su labor la lleva a cabo allí. Es decir, aquí es un hombre que nosotros podremos reconocerlo, pero que en verdad donde la gente va y veneran su estatua es allí, porque su labor lo hizo allí. Hombre, que nosotros debemos de hacerlo también, por supuesto. Que ellos se encontraron aquí algo descompensado, por supuesto. Y para eso estamos aquí, ¿no? A ver si somos capaces de darle la vuelta a esta situación. Pero eso es una cosa que pasa con Cuarteroni y con muchísimos. Y con el gaditanos. callejero de Cádiz, prácticamente. Con muchísimos Sí. gaditanos. Yo estaba hablando antes de Jerónimo, pero podemos hablar de Pemán o de todas estas personas que aquí se le está olvidando. Porque supuesto. esta ciudad y casi todas las ciudades son así, ¿no? Si tú me permites, Gonzalo, primero, Casino Gaditano te va a apoyar, tienes el apoyo 100% en todas esas iniciativas que tengas con respecto al tema de la calle, de todo eso, como asociación nos tiene, y si hay que firmar lo que sea o hay que ir a entrevistarse con lo que sea, el Casino Gaditano te respalda 100%. Segundo, a mí me ha rondado la idea de la santidad todo el tiempo que has estado hablando de Carlos Cuarteroni. También, si hay que hacer algo también y hay que ir a donde sea, a Roma, pues también vamos. Locos. Locos. Bueno, que haya queroseno. Que ya no se sabe si va a haber queroseno. Tercera reflexión, me parece un personaje también por la época, ¿no? Romántico, 100%. También, es romántico, por la coincidencia también en ese periodo, un poco, por lo menos la parte inicial de su vida, con el romanticismo literario, ¿no? Segunda, y dentro de esa crítica también que hemos hecho, comparativa con el papel que desarrolla Reino Unido, Inglaterra, en esos mares, no solo en esos mares, en casi todos los donde ha estado, con ese complejo de España, ¿no? Pues yo también un poco directamente me surge el paralelismo con la figura de Lord Jim, ¿no? O de Conrad, ¿no? Esos personajes de Conrad, que también podría haber sido perfectamente uno que superara con creces, ¿no? Por ejemplo, que acabo de mencionar, de Lord Jim, que también está ambientado en esos mares del sur. Dicho esto, yo creo que la película que todo el mundo tiene en la cabeza, tendríamos que equilibrar esa faceta tunante que le gusta mucho a Chotín, Es fundamental. porque hay que tener audiencia en las películas, pero evidentemente también yo creo que la Eso es lo bonito, inmensidad, la caída del caballo es lo más bonito de San Pablo, ¿no? obviamente, pero esa inmensidad del personaje no puede quedar solamente en esa anécdota, esa santidad que tú has reflejado, porque yo creo que verdaderamente es casi una figura que está dentro de la santidad. Con eso, y con que me hace mucha gracia la actitud del Odyssey cuando saca los tesoros y se los lleva a Estados Unidos, y un español que Se dedica rescata un tesoro inglés y se va a un tribunal inglés a someterse a las leyes inglesas, Bueno, pues... para cortarse la pena. Sí, no, pero si quiere, porque... Sí, porque él no se queda con el tesoro. Es que No se queda. Él se somete a las leyes y a cada uno le da su parte. Fíjate los que hicieron lo de la Odyssey. Cogieron el tesoro ahí en el Estrecho de Gibraltar y se lo llevaron para... Él cumple con la ley del mar, pero respecto a los ingleses que has hablado y la leyenda negra que yo apunté, tú fíjate que los ingleses intentan ocultarlo, es decir, como si Carlos Cuarteroni no existiera. Eso era lo que ellos pretendieron. Claro, no lo consiguen porque allí hay mucha gente que saben, entonces es imposible. Entonces, ¿qué hacen? Ellos, la historia que cuentan, dicen, bueno, un agente al servicio de la corona española, una especie de pirata español. Eso es lo que mama un inglés, de Carlos Cuarteroni. Eso.
Y no lo he hablado, pero hay otro libro escrito en inglés de Mike Gibby, que está escrito en inglés, publicado por la diócesis de Kota Kinabalu, por eso tiene muy poca difusión, pero Mike Gibby resulta que es inglés, no es cristiano, no le va a esta guerra, pero él vive, hombre contemporáneo, escribe su libro en 2005, y este hombre escribe el libro y vive en Singapur. Él es biólogo y él es un hombre que escribe libros de viaje, pero como él le llega de Quarteroni lo que él mama de su cultura anglosajona, que era un canalla, ¿vale? Pero allí en Singapur se entera de otras cosas. Y este hombre es tan curioso como para decir, bueno, pues yo voy a escribir un libro como este y yo voy a saber cómo era. Y el libro que escribe se llama, nada más que para que veáis, Coronado de Estrellas, se llama. Es decir, Coronado de Estrellas. Y esto lo hace en inglés. Por eso te digo que los ingleses, cuando yo hablo, muchas veces la leyenda negra está donde menos tú te lo esperas. Porque en este libro hay una foto que está borrada, Carlos Quarteroni. Tú puedes contar la historia mal porque no la sepas. Me parece bien. Está bien. Bueno, estás equivocado. Que yo lo que no puedes es contarla mal sabiendo, con dolo. Eso es lo que hacen los ingleses. ¿Vale? Entonces, te intentan ocultar esto, te intentan lo otro, y eso es lo que yo... Al final te ha salido lo judicial, lo del dolo. Bueno, turno de ruegos y preguntas si alguien quiere... A ver. Mira, una cosa respecto del proceso de santidad que decía. Sí. A ver, es muy largo, Claro. pero no es imposible. Si se demostrara que ha tenido 2 milagros de santo, un milagro beato, pero no hace falta que tenga milagro. Si un postulador general presenta ante el Tribunal de la Causa de los Santos en Roma que ha vivido de manera heroica las virtudes teologales, ya con eso Roma le declara venerable y sube los altares. Perfecto. Sin santo, y por tanto, bueno. Meme y María Jesús fichados para el grupo Quarteroni con ese objetivo, porque los objetivos son varios: reeditar el libro que ya se ha conseguido, la estatua, la calle, un montón de cosas. Tú que llevas el tema del Padre Vicente, si no ha habido manera con el Padre El Vicente. Padre Vicente ya es venerable. Ah, venerable. Ya es venerable, por eso le digo, pero entonces ya es venerable y Claro, ya sí. está subido a los altares y ya se le puede rezar. Viva el Padre Vicente. Claro, El claro. Padre Vicente no puede durar. Marianista. ¿Se puede obtener una transfusión de uno de los parientes que quedan de Quarteroni? A ver, ¿Alguna pregunta más, por favor? Allí, mira. Aquí. por turno. José María. Ay, perdón. No, José Ah, María. Pero ahora, yo quería apuntar en esto porque yo estaba en propaganda fin de este año Ya y te- he tocado ese tema. Claro. Y me han dicho, busca documentación. Ah, mira, estupendo. Hacer un premio Quarteroni con una velada, ¿no? También. Nosotros vamos donde nos digan. a ver, ahí hay una pregunta por ahí. Sí, en medio. a ver, mi hija, ven, dime, Lito. Yo tengo una pregunta que a lo mejor se aleja un poco de lo que es el Sí, tema principal, pero cuando empezaste dijiste en la contextualización que la cestería había alcanzado unos precios desorbitados. Sí. Me gustaría saber si Pues mira, se sabe un poquito... es una pregunta interesante porque yo me la hice porque cuando yo preparé esto, lees que la nuez moscada, la pimienta, el clavo, el jengibre, la vainilla, Jamaica. alcanzaron en aquellos años precios incluso mayores que los metales preciosos. Y tú dices, ¿por qué? Si tú, claro, tú vives tu tiempo, entonces tú vas a cualquier supermercado y te ves una estantería llena a un precio razonable. No es que sean baratos, pero no valen más que el oro. Además, eso se usa en pequeñas diócesis, como diría la abuela, ¿no? Entonces, pequeñas cosas. Entonces, además, como tú lo usas en tu canal de cocina. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué vale tantísimo? Aparte de porque había que ir muy lejos a cogerlo, es un coste de la producción, era un viaje peligroso, pero sobre todo y fundamentalmente. Ahora tenemos en cuenta, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, no hay forma de conservar los alimentos. No hay electricidad, entonces tú desde que capturas un alimento, desde que lo cazas, desde que lo pescas, desde que lo recolectas, se está pudriendo. ¿Por qué se paga tantísimo dinero? Porque enmascara el sabor de ese proceso natural de pudrición de los alimentos. Por eso se pagaba muchísimo, porque era muy útil para comer y que la comida fuera, como bien sabes tú, un gran placer. Me ha gustado la pregunta. Apunto. Conservante. Por ahí había una más, sí. El tema del tesoro que encontró este hombre, ¿qué pasa? Que fue una bestialidad en su época, ¿no? Que se llevó a le duró un montón. Claro. Millones de euros, ¿no? Claro. Unas bodegas de un barco llenas de plata. Hay que decir. Claro, entonces,
encuéntrate un barco ahora lleno de plata, claro, es que es muchísimo dinero. Aparte, claro, aquí habría que hablar ya de la deflación del dinero constante, de cuánto vale, de cuánto no vale, pero él podía haber vivido a 5 o 6 generaciones vistas maravillosamente bien, haciendo lo que le dé la gana. A ver, si haces el idiota del proyecto te arruina, pero que él era inmensamente rico. Ya yo, ¿y esa plata de dónde se traía? Del tráfico con el opio. Ese barco inglés se hunde, pero ese barco llevaba la recaudación de ese tráfico. Entonces él se entera que se ha hundido en algún sitio, bueno, y lo buscó, y lo encontró. Bueno, al final, si liberaba esclavos, era una forma de darle un buen destino. Hombre, por supuesto. A un origen un poco feo. Tú hablas de los cristianos que estaban allí en españoles, pero no son nacidos en España, son españoles nacidos en la España del ultramar. Claro. Sí. Allí hay otra pregunta. Sobre la lista de tesoros, ¿se conserva algún resto de ese tesoro? Bueno, el tesoro, hay una cosa graciosa, el tesoro él lo gasta, luego ese tesoro se pierde, pero en Propaganda Fide queda, porque él dejó un depósito, se lo pide a Propaganda Fide y Propaganda Fide mira para rotas, dice, no sé, aquí no han llegado cartas, pero el tesoro estaba allí. Y él hace testamento. Entonces, ¿qué testa una persona que no tiene nada? Porque él se quedó pobre. Él no tiene nada, pero no es tonto. Entonces, dice, él sabe lo que ha dejado en Propaganda Fide y se lo deja a su hermana Josefa. Testa en favor de ella. ¿Qué pasa? Que era un pleito desigual. Una familia de Cádiz contra Propaganda Fide. Un pleito caro, un pleito de resultado incierto, como muchos. ¿Vale? Donde no estaba seguro que fueras a ganar. ¿Tenían más razón que un santo? Sí. Ellos que ejercían la acción de reversión. Oye, este tesoro era para esto, se solicitó, no se utilizó, el donante no ha muerto ya, oye, o él o sus herederos pueden pedir la reversión, devuélvemelo que no lo has usado para el fin para el que estaba. Pero ¿qué pasó? Que toda esta serie de dificultades hicieron que eso no... La misma familia desistió. Muy inicialmente inició el procedimiento, pero después desistió. Falta un aplauso grande para... Sí, hombre, sí. Bueno, a mí me gusta un final que siempre es el mismo, además, lo digo, es que me salió del alma. Que me acompañéis en un viva que os voy a proponer. Viva un hombre bueno, viva un hombre que dedicó su vida a hacer el bien sin mirar a quién, un hombre que nos reconcilia con la especie humana, que nos hace sentir el tremendo orgullo de ser españoles y de compartir también con él nuestra patria chica, Cádiz. ¡Viva don Carlos Cuarteroni Fernández! ¡Viva! Gracias por lo de yo soy la que hace los gracias que me das que no me había dado cuenta que no sé gracias. No, gracias. Que muchas veces